Bueno, les doy la bienvenida. Si me confirman que se escucha y se ve bien, ya podemos... Hola, profe, buenas tardes. Se ve bien y se escucha bien. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a... Bueno, charlar un poquito sobre qué, básicamente, cuáles son los temas que vamos a discutir sobre economías abiertas. Mi percepción cada vez que hago una introducción a este tema es que empezamos demasiado tarde con las cuestiones de economías abiertas. Es cierto que ustedes lo estudian un poquito en las restricciones de presupuesto, ¿no? Pues tienen una introducción a cómo entra las relaciones internacionales dentro de una macroeconomía tradicional, pero aún así creo que hay muchas cuestiones que creo que, digamos, son muy atinentes desde el punto de vista de una economía abierta y pequeña, podríamos agregar, como Argentina, para la cual muchas de las ideas y las teorías que uno estuvo viendo hasta ahora no siempre se aplican de una manera automática. Creo que cuando uno ve economías abiertas por primera vez empieza a sentir que toda esa teoría, digamos, desarrollada en el norte, bueno, está muy influenciada por economías grandes. Y las economías grandes, por si digamos, no es suficientemente claro, son economías típicamente más cerradas que las economías pequeñas, básicamente, por una razón obvia de división del trabajo. De modo que cuando uno vive en la Argentina, la cuestión de las economías abiertas se vuelve muchísimo más relevante para el análisis y sobre todo cambia mucho la percepción de las otras hipótesis que venimos desarrollando sobre los problemas de inestabilidad, etc. Lo que hicieron ustedes el martes con José es hablar del tema de sostenibilidad. Sospecho que es sostenibilidad fiscal, porque no me dijeron la segunda palabra, si es fiscal o externa, pero digamos, en Argentina están superpuestas. Si alguien me puede confirmar que hablaron de sostenibilidad fiscal, ya me quedo tranquilo. Con José no se habla nunca de un solo tema, por supuesto, ¿no? Se hablan de muchas cosas al mismo tiempo, pero efectivamente, ahí Matías me confirma. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora entonces es a comentar qué tipo de cosas son de interés a la hora de analizar una economía abierta, es decir, una economía como la Argentina. Entonces, déjenme empezar, digamos, digamos, yo lo que les sugiero para aquellos que no tengan no estén, digamos, con las ideas básicas en la cabeza, mi sugerencia es que agarren el librito de Blanchard, de macroeconomía, y que lo revisen un poquito. Creo que son un par de capítulos, 2 o 3 capítulos, en donde van a encontrar, digamos, el refresh necesario, ¿no? Van a poder refrescar las ideas rápidamente. Algunas las voy a decir acá, pero digamos, no quiero ser repetitivo, no quiero que ustedes escuchen las mismas cosas que escucharon en Macro 1, pero al mismo tiempo sé perfectamente que cuando uno estudia Macro 1 no le queda, digamos, para siempre todo lo que escuchó, sino que hay cosas que se olvidan, hay cosas que dejó de lado, hay cosas que no entendió.
Pero tampoco podemos volver atrás y no avanzamos nunca. Entonces, digamos, la idea es dar un repaso muy rápido, muy general, con alguna actualización más moderna del tratamiento de estos temas de economías abiertas, que permite al mismo tiempo repasar algunas cosas que deberíamos tener frescas, pero que no siempre están, y al mismo tiempo avanzar un poquitito más, aunque sea una clase de introducción. Lo primero que hay que decir es que al estudiar economías abiertas, estamos agregando un mercado, que es el mercado de las interacciones económicas con el resto del mundo. Por supuesto que, digamos, en el marco de modelos, si ustedes quieren, de equilibrio general, en donde, digamos, uno tiene que tener tantas variables como mercados que se equilibran, uno necesita un precio también. Ese precio es el tipo de cambio, el precio es el precio, a veces se llama precio de los bienes transables en relación a los precios de los bienes no transables. Volveremos sobre esto, pero digamos, en esencia lo que ustedes tienen que tener en claro es que se agrega una ecuación y una incógnita a los modelos tradicionales. Porque la música no es solo tachín, tachín, pipón, pipán, chipín. Es la música chequen los micrófonos ahí. Okay. La segunda cuestión es que cuando uno incorpora relaciones internacionales tiene un conjunto de oportunidades mucho más amplio. Ustedes habrán visto, digamos, en la gráfica tradicional, en donde una economía que vive en anarquía, digamos, ¿no? En autarquía, se abre al resto del mundo, esto le permite, digamos, de alguna manera, es despegarse de su frontera de posibilidades de producción a una curva de indiferencia, de utilidad social un poco más alejada, básicamente distinguiendo lo que produce y lo que consume, digamos, vendiendo más de aquello que le sobra y comprando más de aquello que le falta. Y en ese sentido, exportaciones internacionales representan oportunidades. Bueno, no solo, por supuesto, en los mercados de bienes, también hay oportunidades financieras y también hay oportunidades de traslación de recursos. La traslación de recursos se ve como una oportunidad cuando uno se refiere estrictamente al capital, ¿no? Porque en el caso del trabajo, como ya conocerán, digamos, muchas economías, sobre todo economías desarrolladas, no ven al trabajo como un factor productivo y una oportunidad para producir más y mejor, sino como una amenaza al trabajo interno. Y es por eso que, digamos, en muchas economías hay restricciones a la migración de individuos. Por lo tanto, lo que tenemos es, digamos, un mundo extraño, donde, digamos, somos muy, muy neoclásicos para el capital y muy liberales, si ustedes quieren, digamos, para el capital, y bastante restrictivos, digamos, para el caso de la migración del trabajo, lo cual, bueno, lleva algunos resultados distributivos, sobre todo bastante poco feliz, ¿no? Una persona que nace de una manera en una economía muy desarrollada, digamos, por supuesto que va a tener muchísimas más opciones para, digamos, tener estos ingresos con una misma productividad que si uno nace, digamos, en un país africano. Eso por el lado de las oportunidades. Por el lado de los riesgos, cuando uno abre la economía, también, bueno, todo beneficio trae aparejado algún tipo de riesgo adicional, y en este caso los riesgos tienen que ver con el hecho de que, bueno, uno puede de alguna manera especializarse en la producción de ciertos bienes para exportarlos e importar otros, pero esto de alguna manera obliga a esta economía a mantener un determinado perfil productivo que después de alguna manera debe defender, ¿no? Si uno se dedicó a una actividad que resulta que era más riesgosa, más afectada por fenómenos incontrolables, como puede ser típicamente una economía agrícola, y tiene que importar bienes industriales para poder sobrevivir, digamos, el riesgo adicional obviamente es que un día no tenga esa capacidad exportadora para importar los bienes que necesita para seguir subsistiendo. En ese sentido, uno arriesga un poquito también.
sea, si uno lo piensa en términos un poquitito más dinámicos, las ventajas de la economía abierta no son gratuitas, sino que traen aparejados riesgos importantes. Y por supuesto, en el caso financiero, estos riesgos son bastante más claros, bastante más patentes, y los hemos vivido bastante en Argentina, como para tener claro de que efectivamente la apertura al mundo trae muchas potenciales ventajas, pero también, digamos, algunas incertidumbres. Como decía recién, la apertura de la economía implica, digamos, tres tipos, digamos, de apertura: la de bienes y servicios, la de capital, no tanto la de capital humano, no por lo menos bajo la forma de una migración física. Puede haber algún tipo de migración, digamos, intangible, en el sentido de intercambios de servicios de intelectuales, digamos, por así decir. Acá me preguntan, perdón, que interrumpa Abel, si tendría estas slides para ir escribiendo sobre ellas. Se las voy a pasar. Lamentablemente estas son slides con mucho título y poca sustancia. En parte porque me enteré hoy que tenía que dar la clase por una indisposición de otro docente, así que no son las mejor organizadas. Así que lo único que te puedo decir, a ver, es que, y esto se lo repito cada vez que nos vemos, es que traten de escribir esto arte, digamos, replicar las filminas, ir escribiendo. Es una buena forma de ir estudiando y entendiendo más fácil. Quedan mejores conceptos. Bien, la otra apertura importante es la del flujo financiero, por supuesto. Se refleja muchas veces en la cuenta financiera del balance de pagos. Enseguida vamos a volver sobre eso. Igual estas filminas se repasaban, digamos, esta diapositiva. Lo que pasa es que yo me puedo por ahí parar ahora, mandárselas para que escriban. No mucho. Ok, lo que sí, además estoy grabando esta clase para que ustedes la puedan ver en otro momento. La otra cuestión que, digamos, nos trae las economías abiertas es que uno tiene que tomar alguna decisión de qué régimen cambiario va a adoptar ese país, ¿no? El mercado de divisas se ha vuelto con el tiempo uno de los más importantes, al punto tal que en Argentina cada día estamos discutiendo sobre este tema, y muchas veces en el resto del mundo también, en otros países, incluso algunos estables. Y la elección del régimen cambiario adecuado es un problema todavía ni la literatura ni la profesión en general no ha logrado resolver. En general, se tiene claro qué tipo de regímenes cambiarios son más peligrosos, pero la verdad es que hay situaciones en las cuales uno igual tiene que adoptar ese régimen cambiario, aunque sea demasiado peligroso porque no tiene otra opción. Como por ejemplo cuando entra una hiperinflación, no hay chances si no es el de lograr fijar el tipo de cambio asociándolo a una moneda extranjera, o sea, hacer una especie de régimen cambiario de tipo de cambio fijo obligado. Pero a su vez ese tipo de régimen cambiario también tiene sus problemas. Y el régimen flexible, que sería aquel que permite que el tipo de cambio toma el precio que el mercado indica, está sujeto a vaivenes que en muchas instancias el sector privado no quiere tener, y entonces, digamos, ahí también ese tipo de régimen tampoco parece ser el más adecuado. En cualquier caso, digamos, existen y hemos presenciado, no solo en Argentina, sino en muchos otros países del mundo en los últimos 30 años, muchas crisis cambiarias, y por lo tanto una elección adecuada del régimen cambiario en el momento adecuado para el país adecuado, bueno, es una decisión muy importante cuando uno trabaja con economía abierta. Y es por eso que también nos vamos a dedicar a estudiar eso más adelante. Esto forma parte, por supuesto, de un problema más general, que son las relaciones que tenemos con el resto del mundo. Y esas relaciones financieras ocupan no solo el régimen cambiario, sino también qué haces con los flujos de capital. En unas palabras, cómo te vas a endeudar, cómo no te vas a endeudar, a quién le vas a prestar y a qué país no le vas a prestar.
y si permitís que los agentes económicos privados accedan a esas relaciones financieras con otros países y de qué modo. También uno tiene que determinar lo que llamamos la convertibilidad de la moneda, que es básicamente el conjunto de restricciones o no restricciones que hay respecto de la compra o no de moneda extranjera. Y a eso se le llama de convertibilidad con moneda extranjera. Acá le llamamos ley de convertibilidad a otra cosa, digamos, que es básicamente el plan económico de Cabal de los años 90. Pero en realidad el término convertibilidad refiere a la movilidad o no de los flujos financieros de capital, y de la posibilidad que uno tiene de cambiar moneda local con moneda extranjera con libertad o sin ella. Cuando esas relaciones financieras están restringidas, se habla de controles de capital. Y en Argentina le ponemos nombre cepo, porque hay un montón de gente que se enoja mucho cuando este tipo de restricciones suceden, pero en otra parte del mundo se les denomina de manera más amplia como restricciones al flujo de capital o controles de capital directamente. Todo esto debe definirse, no es en absoluto obvio que, digamos, el primero mejor siempre e indudablemente sea la libre convertibilidad de las monedas, porque hay situaciones en las cuales casi por necesidad uno tiene que tomar alguna decisión respecto de eso. Muchas veces esa decisión consiste en restringir de algún modo la entrada y la salida de capitales del país. Para dar un solo ejemplo, dos ejemplos de qué tipo de cosas existen, no solo en Argentina, digamos, porque creo yo hay una tendencia, y debe suceder en todos los países, ¿no? Cada país se debe sentir especial y debe pensar, esto solo ocurre en Argentina, esto solo ocurre pongan el país que quieran. Como cada país debe pensar lo mismo, digamos, quiero aclarar que las restricciones de capital ocurren y han ocurrido en todas partes del mundo, en distintas épocas, por supuesto, aunque es cierto que la tendencia es a una mayor liberalización y que hay muchas ventajas de la liberalización. Sin embargo, países como Malasia, en los años 97, 98, o Suecia, digamos, a principios de los 90, o Dinamarca, Islandia, tras la crisis digamos, que prosiguió al estallido de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos en 2008, 2009, tuvieron que apelar a severas restricciones, pese a que no tenían una tradición en ese sentido. Así que, digamos, con esto que quiero decir, que no es algo, no es una excepción, sino que es algo que vale la pena estudiar, que se ha estudiado mucho por esa razón. El otro tema que aparece cuando uno ve la economía es el problema del arbitraje de precios y de las tasas. Uno lo que es, digamos, al interactuar con el resto del mundo, uno se podría preguntarse perfectamente si el nivel de precios de una nación afecta el nivel de precios de otra, ¿no? Y esto es porque es, y bueno, porque hay transacciones de bienes y otro tipo de transacciones de recursos también, que hacen que uno pensaría que en algún sentido existe un arbitraje de precios para algunos bienes, ¿cierto? Si uno vende demasiado caro, algunos bienes no van a exportarlos, por supuesto, y eso significará una corrección de ese precio hasta, digamos, alcanzar algún tipo de precio de equilibrio internacional. Entonces uno podría pensar perfectamente que en un comercio muy amplio y muy libre, uno debería, por ejemplo, pensar en que los precios de todos los productos convergen, ¿no? Por ejemplo, medidos en dólares. Entonces uno dice, bueno, una Coca-Cola en Argentina más o menos vale lo mismo que una Coca-Cola en Miami, o en Moscú, y eso es una teoría, que tiene que ver con la idea de que los precios pueden arbitrarse o no, que hay unos bienes que tienen más facilidad para ser arbitrados que otros, y que por lo tanto hay bienes que son más fáciles de comerciar que otros, y eso lleva a desarrollo de muchas teorías importantes al respecto que también vamos a estudiar. Al mismo tiempo que hay un posible arbitraje o digamos, efectos, digamos, de precios entre naciones, también hay efectos sobre tasas de interés entre las naciones. De nuevo, podría pensar que
si las tasas de interés son más altas en el país A que en el país B, los flujos de capital van a ir desde el país B al país A, aprovechando el rendimiento mayor. Y naturalmente, si esto es así, uno debería observar que si los flujos de capitales son muy activos, las tasas de interés en varios lugares del mundo podrían tender a ajustarse entre sí. Ahora después, uno tiene que considerar algo, que las tasas de interés no son las mismas en la misma moneda, ¿no es cierto? Hay una tasa de interés en pesos, una tasa de interés en dólares y una tasa de interés en euros. Entonces uno tiene que considerar las distintas monedas, las distintas tasas de distintas monedas para plantear la idea de que puede haber un arbitraje de tasas internacional. Y esto requiere, de nuevo, de un análisis concreto, que también vamos a hacer en el curso sobre esta teoría de si las tasas tienden a parearse o tienden a diverger. Hay una pregunta de Matías, que es si en el caso del tipo de cambio flexible, el arbitraje ya estaría como implícito de precios. No, bueno, acá nos metemos en algún detalle, pero la forma más común de referirse al arbitraje de precios internacional y local, más sencilla, más digamos, ilustrativa, suele ser con el ejemplo de tipo de cambio fijo, ¿no? Y no tanto flexible. Entonces, digamos, lo que uno asume es que, digamos, si un país tiene tipo de cambio fijo y se produce una devaluación, entonces, digamos, si hay arbitraje de precio, uno debería esperar que la devaluación se traslade enteramente a precios, en buena medida los precios locales, si todos los bienes fueran comercializables internacionalmente y no hubiese costo de transacciones, etc. Se cumpliría, digamos, la paridad de arbitraje de precios en ese caso, ¿no? También se llama la ley del único precio. Con tipo de cambio flexible, sí, el arbitraje se daría más a través del tipo de cambio, si uno quiere, no a través de los precios internos, sería la diferencia, pero después lo vamos a ver en detalle, así que, digamos, no querría anticiparme demasiado y confundirlos demasiado. Ok. Y la otra cuestión que es, como les decía al principio, que es muy importante sobre para Argentina, es que los modelitos estos de economía abierta que iremos viendo, la organización de ideas que iremos viendo sobre esto, recae en modelos que suelen ser más realistas y más pertinentes para un país como el nuestro. Por tres razones, pero hay muchas más, digamos. Una es la creciente relevancia de las relaciones entre stock y flujo. Digamos, cuando uno abre la economía, aparecen cosas como los flujos de capitales, pero los flujos de capitales acumulan deuda, y por lo tanto aparece el problema stock de la deuda. Y hay una interacción entre esos flujos de capitales y el stock de deuda. Hay una interacción también entre el flujo de inversión extranjera directa y el stock de capital de la economía. Y hay una interacción también entre el stock de activos que mantiene una economía en el resto del mundo, es decir, si ustedes quieren la formación de activos externos, la fuga de capital, la inflación, la compra de dólares por parte de los residentes, periodo a periodo y el stock total de activos que tiene un residente argentino y para que lo use. Todo este tipo de cosas derivó en un montón de modelos que analizan en detalle esta interacción entre stocks y flujos, que aparece como mucho más relevante cuando la economía es pequeña. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué aparece esto con la economía abierta y no aparecía mucho antes? Y la respuesta es que cuando uno abre la economía, digamos, en general, se enfrenta a una economía pequeña, una economía del resto del mundo, que es mucho más grande, salvo países súper gigantes. En general, todos los países son chicos en relación al resto del mundo. Y entonces, bueno, suele ocurrir que el stock de ese país, que, digamos, supóngase que es una especie de barcaza en medio del mar, está sujeto a fuertísimos flujos internacionales, muchas veces, producidos por los flujos, los movimientos de capitales, que son algo así como la marea, ¿no? La marejada que enfrenta esa pequeña barcaza en un mar gigantesco.
Y entonces lo que suele pasar es que los flujos internacionales de alguna manera sobrepasan en tal modo el stock de capital o el stock, digamos, de desarrollo financiero de un país que lo mueven demasiado y generan mucha inestabilidad. A veces, por supuesto, es una bendición y otras veces es un problema. Y es por eso que cuando uno abre la economía, estas interacciones se vuelven relevantes, ¿no? Otra vez, país chiquito, flujos grandes. Y eso produce innumerables debates y discusiones sobre las relaciones internacionales, en especial las financieras. La otra cuestión que aparece, y que de nuevo es muy pertinente en Argentina, es la relevancia de los efectos precio. Los efectos precios tienen que ver con la idea de que cuando un país tiene, digamos, algún mercado cambiario, un tipo de cambio, que de alguna manera evalúa lo que este país debe, si tiene deuda externa, bueno, resulta que si hay una devaluación, este país observa como su deuda de repente aumenta de precio. Y estos efectos precios son importantes porque estos cambios en los precios relativos que se producen en una economía abierta suelen ser mucho más violentos que cualquier otro cambio en los precios relativos de una economía cerrada o autárquica. Digo, para que se dé una idea. Cuando uno observa que en un país determinado, como por ejemplo el caso de Islandia, como habíamos charlado hace un ratito, observa una devaluación del 100%, que fue lo que le pasó en el año 2008, y que, como insisto, pasa también en otros países, una devaluación del 100% es un cambio de precio relativo entre el precio de los bienes comercializables y no comercializables, ¿no es cierto? Es un cambio en el tipo de cambio real, ¿no? Y eso implica un cambio violentísimo. Ahora, no hay un equivalente en términos de precios relativos de la economía interna en Islandia o en Argentina. Si vos no vas a encontrar que los precios del agro se duplican en relación a los precios de la industria, que los precios de los servicios pasan a ser la mitad de los precios industriales, por ejemplo. Ese tipo de cambio de precios relativos es muy raro que ocurra en una economía cerrada. Pero una vez que vos abrís la economía, el tipo de cambio sí puede mostrar esas fluctuaciones tan amplias. Y por supuesto, cuanto más grande, más chico es el país en relación al resto del mundo, de nuevo, esos efectos precios se vuelven muy importantes. Nosotros sabemos perfectamente en Argentina, generan inestabilidad, generan, digamos, redistribuciones de capital, incertidumbre. Y bueno, esos precios, esos efectos precios, de nuevo, se ven mejor con una economía abierta porque se ven muy claramente, cosa que en una economía cerrada prácticamente no son relevantes. No sé si se acuerdan, bueno, hace poco en el examen justamente, ¿no? Tomamos esta cuestión de la variabilidad de precios de una isla o del mercado Z, ¿se acuerdan? Un mercado específico respecto del resto de la volatilidad. Bueno, esas variabilidades nunca son del 100%. Estamos hablando de un banco central que de repente aumenta un 5% la base monetaria y se fija si te engaña, no te engaña. Son cosas marginales. Cuando vos enfrentás esta situación en una economía abierta, esos cambios son muchísimo mayores. Y por eso, de nuevo, vale la pena discutirlos en el marco de una economía abierta, porque es ahí donde aparecen con toda su magnitud. Y en un tercer ejemplo, hay muchos más, de la relevancia y la pertinencia de una economía abierta en Argentina, son los impactos sectoriales. Que lo que se observa en Argentina es que tenés temas de impactos sectoriales que tienen que ver con la política comercial, de repente, donde uno pone un arancel y está, digamos, jorobando a los consumidores, pero al mismo tiempo está tratando de defender el empleo en un determinado sector, que está sufriendo mucho y que está a punto de desaparecer y que se pierde economías de escala y cosas por el estilo, o que tiene un efecto muy fuerte sobre la distribución del ingreso, ¿no? Dice, bueno, en textiles, vamos a cerrar la producción de textiles en Argentina. Fantástico, súper eficiente. Ahora, digamos, estás beneficiando a los consumidores de textiles y estás reventando a la gente que labura en ese sector, que en general son gente que, digamos, gana un poco y
y que tienen un trabajo que puede ser normal, etcétera, etcétera. Entonces, son decisiones dilemáticas. Los impactos sectoriales de los cambios en la situación de las relaciones comerciales con el resto del mundo pueden ser muy, muy relevantes y requieren de un análisis específico. Y también están las cuestiones de estructura productiva, ¿no? Fíjense que cuando uno abre la economía, de repente el sector primario de la economía va a tener una relevancia enorme, pero no es por su potencia en el PIB interno, sino por su capacidad de generar dólares. Entonces, fíjense cómo hay sectores que de repente no tenían influencia, si ustedes quieren, en la sociedad, ni económica, ni política, ni social, de repente pasan a ser relevantes justamente porque son aquellos que permiten que el resto de la economía funcione con importaciones. Y esto modifica esencialmente todo análisis político y económico que uno quiere hacer. Bueno, espero haberlos, digamos, convencido de la importancia, en especial para Argentina, de estudiar estas cuestiones. Vamos a ir lentamente. Lo primero que quiero mostrarles es alguna cuestión metodológica básica para que, digamos, sin repetir de una manera, digamos, aburrida la balanza de pagos, que yo asumo más o menos ustedes la conocen, digo, ¿no? Como hablar de Expo, Impo, digo, esto, básicamente lo que yo estoy mostrando acá es la versión moderna de cómo se presentan las cuentas internacionales, que están integradas en el sentido de que consideran tanto los flujos como los stocks. Entonces, en este diagrama, que lo publica el INDEC, que la verdad ha hecho un trabajo buenísimo en mejorar los informes y en graficar las cifras y en ser lo más claro posible en las publicaciones de cifras no tanto en la cuestión analítica, digamos, porque el INDEC solo tiene que informar, pero lo informa de una manera gráfica muy clara últimamente, ha mejorado muchísimas publicaciones, así que yo los invito a que revisen algunas de las publicaciones recientes del INDEC. No sé desde cuándo viene esto, pero por suerte han mejorado enormemente la forma de publicar los datos, y hay una intención muy clara de tratar de divulgar y de explicar al lector qué significa. ¿Okay? Acá este es el mejor ejemplo que he encontrado, que es la integración de las cuentas internacionales, que tienen, digamos, como tres etapas, ¿no? La primera columna, lo que tienen arriba, digamos, en la primera barrita, con los colores son, digamos, los colorcitos de la balanza de pagos, el colorcito verde, que son los tonos de violeta, o rosa, y el tono verde, que es de la posición de inversión internacional, que antes era un informe separado, y el azul era el informe de deuda. Y los tres estaban separados. Tú tenías que buscar la balanza de pago, después buscar la PII y después buscar la deuda externa. Y a veces no consolidabas y por ahí no sabías bien qué tenías que comprar con qué. Ahora está todo integrado y esto está buenísimo, porque te permite entender algo que es fundamental, que es la interacción entre los stocks y los flujos. Entonces tenemos un stock inicial, a la izquierda, 31 del 3, esto es segundo trimestre, pero uno puede mirarlo por todo el año, por supuesto. Después tenemos los flujos del periodo, o sea, qué pasó durante el segundo trimestre, y finalmente cómo terminó la economía desde el punto de vista de sus relaciones externas al 30 del 6. Entonces, esta forma de presentarla todo integrado está buena porque, insisto, permite entender mejor el concepto. Entonces, digamos, fíjense que lo que tenés en el stock al inicio del periodo, tenés lo que llamamos la PII, la posición de inversión internacional, la neta, son 121.500 millones de dólares. Eso significa que los activos financieros que tiene Argentina son mayores que los pasivos financieros. La primera cuestión que salta a la vista y que cada vez que sale el indicador, todos los diarios se sorprenden y dicen, ¿cómo? Argentina le debe más de que Argentina debe, ¿no? ¿Cómo puede ser? El problema es la deuda. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un montón de activos financieros que están, digamos, abajo del colchón, por decirlo de una manera, digamos, muy tradicional, que están bastante fuera del sistema y que han sido acumuladas por los agentes económicos durante tanto tiempo. Es un stock, entonces es una acumulación
flujos permanentes de compra de dólares por parte de los agentes económicos, y lo notable es que esos dólares alcanzarían no solo para pagar la deuda, de la cual la deuda externa es 205.000 millones, sino que encima nos subía un montón de guita, para, por ejemplo, gastar en importaciones de bienes de capital. Y sin embargo esto no ocurre. Con lo cual, digamos, uno lo que piensa es, bueno, la verdad que capacidad productiva la Argentina tiene, recursos la Argentina tiene que tratar de movilizarlo de alguna manera. O sea, ahí, por supuesto, no te sirve para desarrollarte esto, pero bueno, hay que pensar bien cómo uno trata de que esos activos vuelvan al sistema. Ahora, esta posición de inversión internacional se modifica por los flujos del periodo del segundo trimestre. En esos flujos de dólares tenemos, digamos, los ingresos de dólares de bienes y servicios, el COIMPO, por supuesto. Tenemos el ingreso primario, que así vamos a ver de qué se trata, y el ingreso secundario. Eso forma parte de lo que llamamos la cuenta corriente, que está ahí en violeta, y que dio positivo en 2.800 millones de dólares en el segundo trimestre. Un resultado bueno, digamos. Bueno en el sentido de que Argentina necesita los dólares, por supuesto. Podemos hablar de cuán bueno o mal tener una cuenta corriente positiva o negativa. A lo cual se suma una partecita que es la cuenta de capital, que realmente casi no tiene relevancia en el caso de Argentina, pero que son buenas transacciones de una sola vez, y por eso llaman de capital y no corriente, porque en general son mínimas, digamos. Muy raro que una transacción caiga en ese rubro, así que, digamos, la cuenta corriente, si uno no menciona la cuenta capital, no hay ningún problema. El problema es que la cuenta capital, la cuenta financiera, que es lo que hay abajo de esa línea, generalmente se le llamaba cuenta de capital. ¿Por qué? Por los capitales financieros. Entonces hay un problema ahí de identificación, de etiqueta, que la gente se confunda un poco. Entonces, digamos, insisto, la apreciación moderna esta es bienes y servicios, es con menos impo, de bienes y servicios, ingreso primario, que lo vamos a ver qué es, ingreso secundario, que es un número chiquitito, es bastante relevante, y eso da la cuenta corriente. Y después hay una partecita que uno agrega a la cuenta corriente y la cuenta de capital, que en general casi no mueve nada, que son, de nuevo, transacciones que se registran, digamos, como transacciones de una sola vez, ¿no? En cambio, las corrientes son las recurrentes, las que se repiten todo el tiempo. Bien, entonces tiene esos 2 millones de dólares y la pregunta es, bueno, ¿qué es eso? Bueno, y eso es un sobrante, por decirlo de alguna manera, entrado en dólares, y por lo tanto lo que tenés es capacidad de financiamiento, y la pregunta es dónde pusiste la guita. Y eso es lo que aparece después. Hay una parte de errores y omisiones, que es un cuadro que aclara por qué puede haber errores y omisiones en el cálculo, básicamente porque sale por vos comparás la reserva del Banco Central con lo que te da esto, y ves que hay una diferencia, que se le asignan errores y omisiones. A veces en momentos de mucha tensión los errores y omisiones son fuga de capitales, típicamente, pero no siempre. Cuanto más restrictivos, digamos, son los controles, o más efectivos los controles, menores son los errores y omisiones, pero puede pasar en alguna circunstancia que efectivamente haya, digamos, pasen por ahí algunas salidas de capitales no registradas en otro lado. Bueno, olvidémonos entonces de los errores y omisiones, y digamos que tenemos 2.800 de capacidad de financiamiento, en que ponemos la plata. Bueno, una es, digamos, lo que llamamos la cuenta financiera, de alguna manera es, digamos, lo que el espejo de esto, y esa plata fue a parar 900 millones de dólares en reservas, adquisición neta de activos financieros, son netas, ¿sí? Financieros, menos los pasivos que incurriste, ¿sí? Si ustedes hacen la resta, los 800 menos 1.600, una reducción en los pasivos, van a tener los 2.500, que es, digamos, un poco decir qué hice con la guita, básicamente. Esa es la forma que tiene que calcularse. Después van a ver en verde que hay unos conceptos un poquitito raros, pero que vale la pena comentar muy brevemente, y son variaciones no transaccionales. Ahora, ¿qué es una variación que no tiene que ver con una transacción? ¿Qué otro tipo de variación puede haber en algo que está medido en dólares? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué otro movimiento puede mostrar
la cuenta financiera que no sea por una transacción. Y termine afectando la posición net final. ¿A qué se les ocurre? ¿Qué puede ser? ¿Cuál es la razón por la cual uno puede ver? Bueno, creó la cuenta financiera, digamos, ahí está, un poco reservas, un poco se redujeron los pasivos netos, un poco aumentaron los activos financieros. ¿Okay? Ahora la pregunta es, y bueno, cambió la posición neta internacional a fin de periodo igual que la anterior más la cuenta financiera. La respuesta es no. ¿Por qué? Y porque hubo otro cambio. ¿Y en qué hubo cambio? Bueno, la respuesta es que hubo un cambio en la valuación de los activos. ¿Y por qué hubo cambio en la valuación de los activos? Bueno, porque esos activos cambian de precio y de evaluación. Hay cambios entre las distintas monedas del mundo y eso significa que eso tiene impacto desde el punto de vista contable en el valor en dólares de esa transacción, ¿no? O sea, una transacción que originalmente estaba expresada en pesos, pero era con un no residente, bueno, va a cambiar de valor. O sea que lo que quiero decir con esto es que vos tenés dos tipos de flujos, digamos. El flujo de las transacciones, que con cuánta guita te quedaste, qué hiciste con los 2.500, que son esos que básicamente suman a los 121 que tenías esto al principio, pero resulta que el valor de esas transacciones se cayó en 3. Entonces el resultado neto es que medio se compensó, P con Q, ¿ok? Más Q menos P, y eso significó que la posición financiera internacional, de inversión internacional de Argentina quedó prácticamente igual que antes, ¿ok? Si uno va en activos y pasivos, en cambio, cambia un poquito la posición, pero en esencia eso no cambia. Y en la deuda externa todavía el segundo periodo del 30 del 6, como todavía no se había reestructurado, aumentó en 10 millones casi. ¿Okay? Bueno, si ustedes entendieron la integración está entre flujo y stock, dimos un paso adelante, la idea no es que se lo sepan de memoria, pero sí que esto les ayude a recordar un poquitito la lógica o las restricciones presupuestarias presentes en el sector externo. Acá tienen una apertura para que ustedes vean de qué se trata. La cuenta corriente, no hay nada en especial, bienes y servicios, tienes Expo e Impo. Es importante ver que en Argentina los niveles de exportaciones de bienes son muy importantes en relación a las exportaciones de servicios. Con la pandemia además, entonces se profundizó la brecha esa. Pero que en el caso de importaciones, por ejemplo, la relación sin pandemia entre importaciones de bienes y de servicios, en cambio, no es tan alta. Quiero decir, las importaciones de servicios no son pocas, ¿no? Y son sistemáticamente superiores a las exportaciones, también es cierto. Los servicios más importantes, como imaginarán, está el turismo. También hay servicios empresariales, informáticos, etcétera, y financieros, pero en general el turismo es lo que mueve la aguja en este subsector. Después tenemos el ingreso primario, y el ingreso primario son, como ven ahí, hay un número bastante importante, 4.800 millones antes de la pandemia, de los cuales, digamos, casi todo es renta de la inversión. O sea que el ingreso primario no es otra cosa que el pago por factores de producción de la Argentina a otros países. En este caso fue negativo en 5.000 millones prácticamente. El ingreso secundario, no sé si son transferencias entre familias, una cosa así, creo que es eso, no recuerdo exactamente qué involucra, pero en general no se preocupen de poca plata. Y en el segundo 2020 puede haber aumentado por más transferencias entre familias, es posible que ese sea el componente. Y como veíamos antes, la cuenta capital es irrelevante, así que digo, de acá hay que sacar como cuentas fundamentales, Expo e Impo de bienes y servicios, y renta de la inversión incluye pagos de interés por la deuda externa. Inversión es inversión financiera de todo tipo, no solo inversión real, sino inversión financiera. No importa ni el ingreso secundario ni la cuenta de capital. Y lo que ven ahí es digamos, la
necesidad de financiamiento en el segundo 2019 y la capacidad de financiamiento en el 2020, que implica un cambio de casi 5.000 millones entre un trimestre y otro. Ok, espero que se hayan comprendido. Y esta es la apertura que tiene en la parte de la cuenta financiera. Antes mal llamada cuenta capital, mal llamada cuenta capital y financiera. Bueno, es la cuenta financiera, listo. Y esto es, de nuevo, ¿qué hacemos con la guita? Se entró cierta guita en que la pusimos. Que si la adquisición neta de activo financiero, o reducción en la adquisición neta de activos financieros, eso puede pasar también, o emisión de pasivos, o reducción en la emisión neta de pasivos. Hay que ver el método de todo ese tipo de cosas. Y fíjense que a su vez se abre la inversión directa, que es la inversión, digamos, que tiene que ver con empresas que reinvierten capital, muchas veces empresas matrices que invierten capital son sucursales, algunas de las cuales están en Argentina. Ese sería el rubro 3.1 de la emisión neta de pasivos, y la inversión de cartera, que es básicamente la reducción de pasivos en este caso, porque lo que pasó es que, digamos, la inversión de cartera salió volando, se redujo violentamente, ¿no es cierto? Y hoy se siguió reduciendo, aunque, digamos, más lentamente por las restricciones imperantes. Bien. Esto lo pueden ver, digamos, hay notas metodológicas también en el informe, así que lo pueden ver tranquilamente ahí en los informes del INDEC, que son, digamos, una buena forma de aprender macroeconomía. Bien, pasamos a una cuestión más conceptual ahora, después de este repaso rápido de las cuentas internacionales, y que tiene que ver con una aspecto importante de la cuenta corriente, que es su interpretación, digamos, más bien exacta, digamos, precisa. La cuenta corriente tiene algunas características interesantes, digamos, ¿no? Lo primero que quiero darles es que es muy común que en el análisis de modelos de cuenta corriente, uno, en vez de utilizar, digamos, la división tradicional en exportaciones, importaciones, consumo interno, etc., uno directamente divide la economía en bienes que son comercializables, transables internacionalmente, que forman parte del comercio exterior, y aquellos que no. En general, salvo excepciones, los bienes comercializables son bienes y los no comercializables son servicios, aunque, como dijimos, el turismo es un servicio comercializable, pero en general, digamos, bienes y servicios es una clasificación posible, razonable, entre los bienes que se comercializan y los que no. Por supuesto, ustedes pueden decir, bueno, pero después están los bienes comercializables que se exportan y los que se importan. Sí, por eso les digo, digamos, en la visión tradicional uno divide expo de impo y el resto. En esta visión uno divide entre los bienes comercializables, expo e impo, y los no comercializables. ¿Y por qué hace esta distinción en vez de la distinción más tradicional? ¿Hay una pregunta? Sí, una consulta. ¿Por qué en no comercializables o comercializables entrarían los servicios? Que si bien el concepto histórico de servicios o tradicional, sí está bien, no se podría transar en estos mercados, pero hoy en día hay muchas empresas que brindan servicios al exterior o servicios de Haití, de lo que es la economía del conocimiento. Sí, claro. En ese sentido, ¿cómo se tomaría? Sí. No, mira, hay, digamos, esto es una clasificación conceptual. Eso quiere decir que vos de alguna manera trazas una línea, y por supuesto que hay grises, y que hay productos que son crecientemente comercializables, y hay una tendencia, digamos, a través de la tecnología, etcétera. Pero también es cierto que vino la pandemia y de repente hay un montón de bienes que se volvieron no comercializables. O sea, que uno debería, digamos, netear ese tipo de grises o de dificultades de clasificación y, digamos, hacer dos bolsas separadas como si fueran fácilmente separables, digamos. Por supuesto que hay bienes más comercializables
bienes menos comercializables, como por ejemplo los edificios, y hay bienes más comercializables, hay servicios más comercializables, como bien dijiste vos, que son algunos servicios por ejemplo, de apoyo empresarial, que son servicios contables de un país al otro, perfectamente normal, incluso servicios que antes uno pensaba como, bueno, servicios de dar clases, ese tipo de cosas, ahora se pueden hacer por Zoom, etc. Entonces, eso existe, eso es real, pero, digamos, conceptualmente, uno podría distinguir entre aquellos bienes que es más difícil, si vos querés comercializar, tienen más costo de transacción, y serían los no comercializables los que sí. Y la distinción es importante, sobre todo porque se supone que la dinámica de precios de uno y otro puede ser diferenciable. Uno puede diferenciar un conjunto de precios que vos ya sabés que si pasa algo con el tipo de cambio van a tener un determinado efecto, mientras que hay otro conjunto de bienes que es posible que tengan un impacto menor. Para darte un ejemplo concreto y que veas que la distinción es relevante, imagínate una fortísima devaluación, como la de 2002. En ese caso, vos lo que vas a observar es, primero, que los bienes que Argentina importa, automáticamente van a saltar de precio. Algunos servicios, por supuesto, también van a saltar de precio, no duda, pero hay un montón de otros servicios que no van a saltar de precio, y van a ser unos cuantos. Y en cambio, hay un montón de bienes, la mayoría de los bienes que uno cree que siempre son comercializables, que vas a ver una respuesta mucho mayor. Y efectivamente, lo que pasó en el 2002 es que los bienes importables aumentaron de precio así 1 a 1 con las devaluaciones. 1 a 4, esa fue la devaluación que tuvimos. Y al mismo tiempo los precios de los bienes que exportamos también aumentaron de precio. Entonces fíjate que, digamos, la distinción es aquello que sube de precio con la deuda y aquello que no sube tanto de precio con la deuda. Y en ese sentido vos podés trazar una línea artificial, por supuesto, con una tendencia, como vos decís, que está muy bien, pero digamos, la discusión esa de las tendencias es más para la micro del asunto, ¿sí? Es para temas, digamos, empresariales, comerciales. En la macro uno dice, bueno, separemos dos grandes rubros, y así como a veces a uno le cuesta distinguir bienes de consumo y bienes de inversión, porque cosas que sirven para las dos cosas, uno dice un auto que es bienes de consumo y bienes de inversión, bueno, digamos, en este caso es un poco lo mismo, nada más que uno trata de separarlos porque se supone que en promedio un grupo va a tener impactos diferentes, sobre todo de la devaluación respecto del otro. Esa es un poco la idea. La otra cuestión importante a la hora de intentar la cuenta corriente es la calificación que hacemos de los déficits, ¿no? Si un país enfrenta un déficit de cuenta corriente, lo primero que se empieza a preguntar es si esto es bueno o malo. La interpretación automática de alguien que no es economista, digamos, o no practica, digamos, demasiado la cuestión de la economía es que casi psicológica diría que la palabra déficit no es buena. Si uno tiene un déficit le falta algo, y si uno le falta algo nada puede ser, no puede ser bueno. Entonces, como punto de partida, uno plantea que un déficit en cuenta corriente es algo negativo, mientras que un superávit es algo buenísimo. Esta es una forma de verlo, por supuesto puede ser válida, pero la verdad que no es válida universalmente, ni puede ser. Eso significaría dos cosas. Primero, que digamos, habrían países que siempre están mejor que otros, digamos. Y segundo, que digamos, una consecuencia peor todavía de esta interpretación, es que el juego de las cuentas corrientes en todo el mundo es un juego en suma cero. O sea, la idea básica es los que tienen superávit ganan y los que tienen déficit pierden, pero además que tienen superávit están llevándose algo de los que tienen déficit. Esta obviamente es una interpretación que para ustedes que se tramita la carrera es un poco naif, pero si uno lee los diarios, digamos, sí, es una interpretación que sigue existiendo. Ahora, en el caso argentino, con un problema de deuda gigantesco y un problema de tipo de cambio permanente, es más fácil asociar un problema de déficit con un problema. Ahora, esto no siempre fue así. En los años 90, Argentina tenía un déficit de cuenta corriente más que generoso. Y bueno, por supuesto, los diarios
enfatizaban el problema del déficit, y en esa época Cavallo era el ministro de Economía, lo hostigaban, ¿no? Diciéndole, bueno, mirá, tenemos un problema externo porque tenemos déficit permanente. Y Cavallo los miraba y les respondía, ustedes están viendo un déficit en cuenta corriente donde yo estoy observando un superávit en la cuenta financiera. Es decir, estoy viendo una entrada de capitales a Argentina fantástica, ¿sí? Y efectivamente, dado que en general el déficit en cuenta corriente equivale, digamos, como ya lo saben por las lecciones presupuestarias, a una entrada de capitales de la misma magnitud, uno puede verlo del lado de la cuenta corriente o puede verlo del lado de la cuenta financiera, interpretarlo como malo de un lado y como bueno del otro. Entonces, un poco el argumento de Cavallo era Argentina es un país confiable, es un país que tiene futuro, y por eso eran capitales. Y como eran capitales, entonces tenemos un déficit de cuenta corriente. Esto, de alguna manera, alguien podría decirme, bueno, pero esperá, si entonces todo depende de cuál sea la causa y cuál sea la consecuencia. Y la causa y la consecuencia, digamos, de cuenta financiera a cuenta corriente o de cuenta corriente a cuenta financiera, es muy difícil de determinar porque están ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo. Es como si alguien quisiera saber si la causa de que alguien quiere comprarse una computadora sea un exceso de demanda de computadoras o un exceso de oferta de dinero. Y uno le puede preguntar a la persona puede decir, y sí, yo me quería comprar una computadora. Y entonces ustedes pueden concluir que la causa es la demanda de computadoras y no la oferta de dinero, pero al mismo tiempo vos le puedes preguntar, pero ¿y esta guita no querrías guardártela? No, claramente se la voy a dar a él. Bueno, pues si se la vas a dar a él, hay exceso de oferta de dinero también. O sea, hay una oferta de dinero. Y entonces es muy difícil, cuando una transacción tiene una contrapartida contable de ese tipo, distinguir una causalidad, porque estrictamente no la tiene, porque está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. O sea, nadie puede demandar una computadora si no es ofreciendo dinero acá. O un bono, digamos, ¿no? Sacando un crédito. De modo que la idea de que la cuenta corriente define la cuenta capital, la cuenta capital la cuenta corriente, no es fácil de desanudar, ¿sí? Y como consecuencia de eso, la idea de que el déficit es malo, pero puede ser interpretado como una entrada de capitales que es buena, nos deja como una especie de rompecabezas, ¿no? Y bueno, finalmente es bueno o malo, y la respuesta es depende, como siempre, depende de la sustancia, depende de los stocks de deudas y activos que vos tengas, depende de las necesidades que tenga tu país, etcétera, etcétera. Los déficits en cuenta corriente que experimentó durante muchos años Israel, al mismo tiempo que Argentina experimentaba déficits en cuenta corriente, terminaron siendo fantásticos para el desarrollo del país, mientras que en Argentina terminaron siendo catastróficos. Tal que lo que importa y mucho qué haces con esa plata que te están prestando, más que definir por el signo solamente si una cuenta corriente deficitaria o superitaria. La cuestión es qué indica la cuenta corriente sobre la situación económica actual. Es decir, con esto que quiero decir, si la pregunta es, si vos observás un déficit de cuenta corriente, ¿qué estás pensando sobre el futuro? Es decir, ¿en qué medida lo que vos observás en la cuenta corriente te está diciendo algo sobre lo que está pasando hoy y por lo tanto sobre lo que va a pasar mañana? En particular, digamos, cuando uno interpreta la cuenta corriente como lo que es un aumento del endeudamiento de la economía como un todo con el resto del mundo, el resultado natural es que en algún momento de esa deuda es que en algún momento lo vas a tener que pagar. Entonces, digamos, cualquier déficit en cuenta corriente de hoy debería trasladarse en algún momento del tiempo superávit de cuenta corriente futuro. ¿Cómo se va a generar ese superávit?
qué tipo de cuentas van a ser más afectadas, en qué medida van a reflejar un ajuste de la economía o no, si van a generar desempleo o no, si va a generar problemas distributivos o no, es una discusión específica que va a depender de la situación particular. Pero digamos, lo que es claro es que la cuenta corriente, de alguna manera, está reflejando cuestiones intertemporales. Es decir, un déficit de hoy en algún momento va a tener que ser un superávit mañana, salvo que ocurra en situaciones muy particulares. Financiamiento más o menos permanente, que puede ocurrir, por supuesto, pero que son las excepciones. Por supuesto que el tamaño del déficit y la duración del déficit también van a ser relevantes para analizar la situación económica actual y el posible cambio de dirección del futuro. Y esta segunda cuestión, que es cuánto anticipa el futuro la cuenta corriente. Es decir, en qué medida lo que yo estoy observando hoy se va a transformar en el futuro, en cuánto y en cuánto tiempo en esa modificación. Y por lo tanto, fíjense que acá, en esa modificación del signo de la cuenta. Entonces, de nuevo, otra vez estamos hablando de una cuenta, esta cuenta internacional, que de alguna manera está considerando lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Si vos creés que en el futuro vas a poder, digamos, te van a perdonar la deuda, como ocurre en algunos países pobres, en los cuales muchas veces les condonan la deuda, eso va a significar, de alguna manera, alguna decisión importante desde el punto de vista de la cuenta corriente hoy. ¿Sí? Porque esa cuenta corriente, y esa cuenta corriente que vos estás observando hoy, de alguna manera, podría estar anticipando el hecho de que vos crees que te van a condonar la deuda en el futuro. Entonces, esta cuestión intertemporal que es la clave que yo quería, digamos, que ustedes pudieran interpretar a partir de estas dos preguntas. Es, digamos, la cuenta corriente de hoy no es solo lo que ocurre hoy, sino que está de alguna manera anticipando o previniendo algo que puede estar pasando mañana. Porque es y refleja esencialmente una decisión intertemporal de los agentes. Cuando uno compra una maquinaria importada, básicamente lo que está haciendo es gastando hoy para producir mañana, y eso de alguna manera va a tener un impacto sobre la cuenta corriente de hoy, y va a tener que tener algún impacto sobre la cuenta corriente mañana. Y entonces puede ser relevante de repente si vos estás invirtiendo en una maquinaria que te va a permitir exportar o que no te va a permitir exportar. Porque en el primer caso uno podría anticipar que no vas a tener problemas con la deuda, y en el segundo caso hay que pensarlo mejor. Porque podría resolverlo, pero podría saber. Entonces, bueno, esta cuestión temporal es sumamente relevante. Y ni hablar de los inversores internacionales que ponen la plata en Argentina y te dicen, bueno, es una decisión súper internacional, son mis ahorros. Tan simple como eso. Y entonces mi consumo futuro va a depender de que Argentina me pague o no me pague. Ahí hay de nuevo un impacto sobre la cuenta corriente clarito. Y entonces, todo esto sugiere que más allá de la bondad o la malignidad de un déficit de cuenta corriente, tengamos que pensar en otros términos, y es en qué medida la economía está generando un déficit sostenible. ¿Pero qué es un déficit sostenible? Uno que genera una deuda que vas a poder pagar. Pero si estás generando una deuda que vas a poder pagar es porque vos estás aprovechando esa deuda para hacer algo, para transformar esa plata o esos recursos en una actividad productiva que te permita mañana repagar tu deuda. Entonces, quizá más importante que el déficit en sí es ver en qué estás usando esa plata. O sea, qué está pasando en la economía como consecuencia de ese déficit, que es lo que finalmente te va a permitir identificar tu capacidad de repago. Así es que, de nuevo, hay que mirar ese tipo de detalles. No solo son detalles sectoriales, estoy diciendo las características de las inversiones que estás haciendo, las características de los consumos que estás haciendo, y a qué estás apostando desde el punto de vista productivo mañana. ¿Okay? Esa es la clave
cuando uno analiza un déficit en cuenta corriente. Entonces yo diría, bueno, hay quienes vienen y te dicen, bueno, mira, a mí el déficit en cuenta corriente no me preocupa siempre y cuando sea por inversión. Y de nuevo, la respuesta es, yo prefiero un déficit en cuenta corriente dedicado a la inversión que al consumo de yates y cuadros millonarios. Ahora, depende de la inversión. Primero, porque como decíamos antes, puede ser inversión para exportar o para no exportar, lo cual tiene implicancias en el mercado cambiario. Y segundo, porque puede ser una inversión buena o mala. Porque puede ser una inversión que no dé el rendimiento que vos esperabas. Y una cosa más, que es que, ojo, porque vos te estás cubriendo, porque esa inversión está fenómeno y tu rendimiento está fenómeno, pero ¿sabés qué pasa? De repente la tasa de interés internacional pasó de ser 1 a 5 o 13, como ocurrió en los 80, y la pregunta es, ¿qué negocio te paga ese rendimiento? ¿Estás cubierto contra esa eventualidad? Y yo no me imaginaba, bueno, fíjense, ahí tenés un problema de falla de expectativa. El tipo estaba pensando, no consideró la posibilidad de que había un factor que jamás hubiese tenido en cuenta actualmente, en este caso, y que arruinara su negocio y arruinara la posibilidad de reparar. Entonces, déjenme mostrarles cómo funciona esta cuestión de la cuenta corriente y las expectativas con un ejemplo concreto. Antes de pasar a la cuestión más de ICM-BP, que es lo primero que vamos a avanzar en esta etapa de economía saber. Entonces, digo, vamos a suponer lo siguiente. Bueno, ¿cómo pensamos que va a reaccionar la cuenta corriente si observamos un conjunto de shocks? O sea, ustedes lo que tienen que imaginarse acá, digamos, esto quizás es un poquitito complicado, digamos, pero lo que quiero es que capturen la idea de que los shocks que tiene la economía tienen efectos sobre la cuenta corriente. Y que algunos de esos shocks que ustedes observan, pueden ser shocks de expectativas, o pueden reflejar de alguna manera una reacción de las expectativas. Y que eso tiene, de nuevo, efectos sobre la cuenta corriente y efectos sobre el mercado cambiario. Cuando dice paréntesis precios flexibles, estamos hablando de cambios en los precios entre los bienes comercializables y los bienes no comercializables. Entonces, digamos, antes de entrar en este ejemplo de shocks, digamos, pónganse un minuto, digamos, en la visión de que existen bienes comercializables y no comercializables. Los comercializables son los bienes C y los no comercializables son los bienes N. Y si quieren, para simplificar, piensan en bienes, en el caso comercializable, y en servicios, en el caso no comercializable. Entonces, pueden pensar en soja o maíz, en el caso comercializable, y pueden pensar en un corte de pelo, que es el típico ejemplo de uno busca un bien no transable o no comercializable como caso de un servicio que ni se corta ni se importa, ¿no? Y alguien podría venir y decir, bueno, pero yo si ya está muy barato viajo al otro país, bueno, suena que ese tipo de cosas así. Entonces, vamos a tratar de pensar la siguiente situación. Supónganse que el gobierno dice, bueno, loco, voy a aumentar el gasto público, yo quiero mejorar el empleo, y para eso voy a aumentar los salarios de los empleados públicos. ¿Por qué? Pero se lo merecen, no me importa, yo lo que quiero es que estos tipos gasten, y si gastan, entonces la economía aumenta el empleo, multiplicador keynesiano, dale campeón, gasto público permanente en no transable. Claramente, trabajo local, empleado público, no transable. Fantástico. Lo que vas a tener es un exceso de demanda no transable, pueden ser servicios también, ¿okay? Que demande el Estado, nuevos servicios. Y ese exceso de demanda va a permanecer hoy, va a permanecer mañana, porque lo que estamos diciendo es que es un aumento del gasto público permanente. Esto es algo que ha pasado en los últimos años, o sea que no estoy haciendo un ejemplo de un shock
totalmente inesperado, extraño. Es algo pasado fuerte en la Argentina. En Argentina aumentó muy fuerte el gasto público, y en general el sesgo del gasto público en Argentina es en favor del gasto en no transables. Casi nunca, será muy raro que el gasto público tenga algún efecto sobre los transables. Bien, ¿qué pasa cuando hay un exceso de demanda de no transables? Bueno, si hay sectores no transables de servicio, van a decir, fenómeno, este sector le está yendo bien porque está demandando un montón de servicios, el Estado está comprando y dale, comprando nuestro servicio informático, invirtamos en informática, fantástico, todo local, qué sé yo, no transable, acuérdense, no se puede ver afuera esto. ¿Y con qué financias esto? Obviamente, digamos, una parte lo vas a necesitar ahorro doméstico, pero dado que el ahorro no cambió, porque no hay nada especial que se haya modificado en ese sentido, no cambió mucho la tasa de interés y qué sé yo, una parte lo vas a financiar con ahorro del resto del mundo, o sea que vas a tener déficit en cuenta corriente. Conclusión, la nueva deuda que vas a tener, como dice el cuenta corriente, la vas a tener que pagar. ¿Cómo la vas a tener que pagar? Y la vas a tener que pagar en el futuro. ¿Cómo? Disminuyendo el consumo de comercializables o de transables. O sea, básicamente disminuyendo las importaciones que vas a hacer en el futuro. O sea que básicamente en este ejemplito de acá tenemos la idea de que viene una política fiscal expansiva del gobierno, pero el resultado es que aumenta la inversión, es cierto, pero no transable. Por lo tanto, hay que financiar la manera de estar. Y eso implica que en algún momento, si vos querés devolver esa guita, vas a tener que reducir las importaciones. Fantástico. ¿Qué pasa con el tipo de cambio real? El tipo de cambio real es el precio de los comercializables dividido el precio de los no comercializables. Obviamente, cuando aumenta el precio de los no transables, cae ese tipo de cambio, el tipo de cambio real sí cae, pero en el futuro, cuando vos reduzcas el consumo de no comercializables, se va a recuperar. Y así es como, digamos, un gasto público permanente no transable te genera un déficit en cuenta corriente y una deuda que en el futuro vas a tener que pagar. Entonces, se supone que eso debería estar en algún lugar de las expectativas de los científicos. Fantástico. Obviamente, esto es un equilibrio general, qué sé yo, todas las críticas que quieran, pero digamos, es un ejemplo de shock y su respuesta. Segundo shock. Productividad esperada. Este es un shock sobre las expectativas directamente. Esto es, señores, voy a privatizar la luz, el gas, el teléfono, porque no funciona. Dice Caballo en los años 90. Conclusión, se espera un fuerte aumento de productividad en ese sector, que es no transable, son servicios públicos destinados al mercado interno. ¿Y por qué se supone que va a mejorar la productividad esperada en las privatizaciones? Bueno, se supone que vamos a privatizarla y los privados hacen las cosas mucho mejor que el Estado. Van a ir con tecnología, mejoras de gestión, bla, bla, bla. Fantástico. Va a aumentar la productividad esperada en un no transable. ¿Qué pasa con la cuenta corriente? Resultado, aumenta la inversión en no transable violentamente, que es lo que pasó en los 90. Y financiamos esta inversión en no transable, que son importaciones, por supuesto, con una reducción del consumo. Hoy, ¿sí? ¿Qué significará? Eso está mal escrito. La idea es una reducción del consumo en comercializable, que significa que hoy habrá más crisis de cuenta corriente. Por lo tanto, el día de mañana va a haber que no va a reducir el consumo de comercializables. El tipo de cambio real aumenta hoy, ¿sí? Porque va a haber más oferta en no transable, entonces bajará el precio. Entonces de repente vas a ver que el precio del teléfono, la luz y gas, por la mayor productividad va a bajar un cachito, y mañana vas a tener un tipo de cambio más alto también, va a aumentar la oferta de transable. Bueno, a ver, de nuevo. Fíjense que en los dos casos vos tenés que el déficit de cuenta corriente va a ser mayor hoy como consecuencia de que o bien el gobierno está demandando bien en no transable, o bien vos esperás que le vaya muy bien a la producción de no transable. ¿Sí? En un caso sube el tipo de cambio, en otro caso baja, está fenómeno, en uno aumenta la oferta, en otro la demanda, no transable, pero en los dos casos vos tenés un déficit en cuenta corriente, que mañana vas a tener que corregir. ¿Okay?
Y ahora déjenme mostrarles un tercer ejemplo de shock, que es, suponete que baja la tasa de interés internacional, cosa que en parte también pasó en los 90. O también, que también pasó en los 90, baja el riesgo país. Quiere decir esto, que digo, no solo baja la tasa de interés para todos, sino que baja tu tasa de interés. Porque Argentina ahora es un país con futuro, y entonces baja el riesgo país. Fantástico. Se estimula la inversión en los dos lados, por supuesto, no tiene por qué ir a un sector más que el otro, se supone que no. Pero el consumo se sesga hacia el presente. ¿Por qué se sesga el consumo hacia el presente? Y porque la tasa de interés es más baja. Entonces, en un modelo básico de equilibrio general, lo que vas a tener es que, esto ya lo hemos charlado cuando hablamos de consumo, si la tasa de interés es más baja, la gente va a preferir consumir más. Entonces, tanto porque vas a invertir y vas a necesitar importaciones, se te va a reducir el saldo comercial. Pero además vas a querer consumir hoy, porque la tasa de interés es más baja. Y entonces eso va a volver a reducir el saldo comercial. O sea que vos vas a tener un saldo comercial corriente hoy bajo. De nuevo, un déficit en cuenta corriente provocado por una baja de la tasa de interés internacional o real. Por otro lado, el aumento de la demanda de bienes actuales reduce el tipo de cambio. Bueno, fantástico, el tipo de cambio real, ese PC sobre P baja. Y en el futuro debería reducirse el consumo de comerciales. De nuevo, el cambio se va a recuperar. Pero fíjense que en los tres casos lo que tenemos es, digamos, tres shocks, tres situaciones que de manera inmediata provocan un déficit de cuenta corriente, pero que en el futuro uno debería esperar que ese déficit se corrigiera. Entonces, con esto en mente, supongamos entonces al revés, o sea, yo no sé qué pasó, o sea, no sé qué shock hubo, pero lo que sé es que estoy viendo que este país tiene un déficit en cuenta corriente, ¿no? Entonces estoy, por ejemplo, en los 90 y digo, che, tenemos un déficit en cuenta corriente y tenemos una apreciación real, o sea, una caída del tipo de cambio real. Está barato el dólar, como solemos decir. Y además está aumentando el consumo de comercializable. ¿Sí? Y hay inversión física en no transables. Que fíjense que es la caracterización de los tres shocks que vimos antes. O sea, en los tres shocks vos ves estas tres cosas. Déficit en cuenta corriente. Apreciación 4. Apreciación. Más consumo, más importación. Y más inversión física en no transables. Vos ves esas cuatro cosas y decís, che, ¿y cuál era de esto? Entonces, los tres shocks que vimos, la sopa permanente de gasto público, la expectativa de aumento de la productividad y una baja de riesgo país, los tres reflejan los números que vos ven. ¿Sí? Fíjense interesante que es, yo estoy mirando los datos de las cuentas internacionales, de la cuenta corriente, y estoy tratando de ir para atrás y decir, che, pero ¿qué habrá pasado para que sucediera esto? ¿Será que el gobierno aumentó el gasto público en no transables? ¿Será que hubo un aumento de la expectativa de la productividad futura? Esto es en no transables, está mal ahí ese. Es no transables, es en E. Corrijan, por favor. ¿O será que bajó la tasa de interés internacional y entonces por eso es que está pasando esto? Pero fíjense que las tres van. Ahora, suponete que hay previsión perfecta. En los tres casos, ¿qué tiene que haya pasado lo que haya pasado? Vos no sabés qué pasó. Pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque en los tres casos, vos tenés que esperar que mañana vas a tener que reducir el consumo de importados. Porque vas a tener que pagar lo que debes. Ahora, de nuevo, si eso no lo estás pensando, tenés un problema. Porque tu economía no está considerando el repago de esa interés. Quizá cada uno está pensando que lo va a pagar el otro. Eso es un problema. Pero fíjense que el problema fundamental acá es que si un agente es racional, debería considerar el hecho que mañana no va a poder importar. Ahora, si el tipo no hace eso, si el tipo no lo tiene en su mapa mental esa relación, ¿de qué racionalidad estamos hablando de los agentes? ¿Son expectativas consistentes estas? ¿Los agentes están formando expectativas consistentes? ¿O están, de nuevo, como decía, están esperando que otro se haga cargo?
Ahora, si estás esperando que otro se haga cargo, hay un problema de expectativas cruzadas, o sea, hay un problema de que en el agregado nadie forma expectativas racionalmente. ¿Se acuerdan de las expectativas racionales? No todos formaban la misma expectativa, y que era una expectativa consistente y coordinada de todos los agentes, ¿se acuerdan? Que utilizaban toda la información disponible. ¿Y qué información tengo? Que tengo déficit de cuenta corriente. ¿Y cuál es la información futura de eso? Que lo voy a tener que corregir. Yo también, yo formo parte de la economía. ¿Sí? Ahora esto no sucede, y si esto no sucede, obviamente esa deuda no va a ser sostenible porque nadie la va a querer pagar. Y entonces la economía va a tener un déficit de cuenta corriente que no va a poder levantar y por tanto no va a ser sostenible. Seguramente va a terminar siendo un ajuste mucho más violento de lo que esperaba. ¿Cierto? Entonces, un poco lo que quiero ilustrar con esto es la idea de que en la cuenta corriente necesariamente hay expectativas y que cuando esas expectativas no son consistentes y no consideran este aspecto intertemporal de la cuenta corriente, entonces tenemos un problema. Insisto que donde ahí dice expectativa de un aumento de la productividad en C, debería decir N. Ahora, supónganse lo siguiente. Uno dice, bueno, está bien, pero estos shocks son una porquería todos. O sea, aumenta el gasto público. Flaco, aumentate los salarios, sí, de uno, aumentate los servicios que compra el Estado, porque sí, todo no transable, esto es demencial, ¿por qué se hace esto? Ok, bueno. La segunda, privatización. Y bueno, justo ahora hacer privatización, necesitamos dólares, qué sé yo, y estimulás un sector no transable, no van a estar nada de estos tipos, ¿para qué sirve? Qué sé yo. La verdad, es en este momento, ¿no te parece? Pero, ¿no? Bajó la tasa de interés nacional, bueno, ahí no tuviste nada que ver, bajó la tasa de interés nacional. Bueno, tratemos de evitar que la gente consuma más, restringamos un poquito, ok. Entonces uno podría decir, estas tres situaciones son situaciones un poco extremas. O sea, te pueden pasar, pero bueno, hay que, por un lado, tenés que ser un poquitito, ¿no?, descuidado, y por el otro, viste, no preocuparte nada si baja la tasa de interés nacional, no es cosa que ahora empieces a consumir más. Ok, eso podría ser. Ahora, supónganse que pasa algo completamente diferente. En vez de el aumento de productividad en N, como decíamos antes, es un aumento de productividad en comercializables. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la gran expectativa que tiene Argentina para esperar un shock como este? A ver quién me lo dice. ¿Quién está tanto de lo que pasa con la cuenta corriente y sus determinantes, sus exportaciones sobre todo? A ver quién lo identifica. ¿Cuál es nuestra bala de plata? ¿Qué apostamos? A zafar y tener dólares. ¿Cuál es nuestra esperanza regional? Vaca muerta. Sí, señor. Muy bien. No sé si es una novedad o no, pero digamos, vaca muerta es una de las apuestas grandes que tiene Argentina para disponer de más dólares en el futuro, crecer, desarrollarse, bla, bla, bla. Fantástico. ¿Eso qué es? Es un shock positivo, futuro, esperado, de productividad en el sector comercializable. Uno dice, che, acá, si sale esto de acá, fantástico. Shock de productividad o de recursos, usted quiere, no, mismo. No hay diferencia. Es la idea de que vos mañana vas a un recurso nuevo que no tenías, que lo vas a exportar y que te va a dar dólares. Fantástico. Ahora, suponete que hay un poquito de desempleo de recursos, entonces voy a decir, bueno, che, loco, mañana va muerta, ¿no? Mañana dólares. ¿Qué te parece si empezamos a producir ahora? Dice el tipo. Que está en una empresa que no tiene nada que ver con Vaca Muerta. Pero el tipo dice, bueno, pero escuchá, viene de Vaca Muerta. Aprovechemos, empecemos desde ahora. Seamos los primeros, entonces aumenta la oferta. No es invertir porque es desempleo de recursos, simplemente dicen, che, aumentemos la producción, porque no. Por supuesto eso aumenta
genera más empleo, más salario, bla, 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 genera aumento de lo que estás utilizando, los factores que no estabas utilizando, aumenta la riqueza de toda la economía. Entonces, de repente, vos tenés la economía funcionando bajo la idea, la expectativa de que mañana Vaca Muerta te va a salvar. Ahora, suponete que puedes financiarte del exterior. Okay. O sea, podés importar más de lo que importás. ¿Qué vas a hacer? Bueno, mañana yo voy a tenerlos. Hoy no los tengo, pero Vaca Muerta está ahí. Todos los tipos de Vaca Muerta están recontra seguros de que va a estar. No, fantástico. ¿Qué vas a hacer entonces? Y entremos a gastar hoy. Tengo laburo, se reactivó la industria, hay un aumento en lo que se ha agregado. Los empresarios están mirando el gasto interno y están diciendo, che, la gente está gastando. Sigamos produciendo. Fíjense que toda la rueda comenzó por un aumento esperado en la productividad de los comercializables futuros. Pero todavía no ocurrió. Y hoy ya tenés un déficit de cuenta corriente. Pura y exclusivamente por un fenómeno de expectativas que no se verificó en ninguna acción relacionada con ese sector. O sea, todavía no sacaste un mililitro de petróleo o de gas de Vaca Muerta. Pero ya toda la economía está aumentando la actividad económica. La demanda se está recuperando, la oferta se está recuperando, todo el mundo está gastando y por supuesto tenés un déficit de cuenta corriente. Ahora, ¿ese déficit es sostenible o no? Respuesta, qué sé yo. Se supone que sí, si está Vaca Muerta ahí, el día de mañana. Pero las expectativas, viste cómo son. Y el futuro, viste cómo es. El futuro tiende a, bueno, cada tanto, depende de cómo se mantenga, cada tanto te trae una sorpresa poco agradable. Por ejemplo, una pandemia. Por ejemplo, una caída en el precio internacional del petróleo. Pregunté a Venezuela, ¿qué pasó? Ya sus problemas que exceden, digo, fue un golpe así. Preguntale a, digamos, a los que, digamos, si el precio del petróleo no está suficientemente alto, no vas a poder sacarle petróleo a las piedras como pretendemos hacer en Vaca Muerta. Imagínate una situación en la cual Greta Thunberg hace un viaje especial a la Argentina, a Neuquén, a decir que nosotros vamos a ser los grandes responsables del cambio climático mundial en los próximos años. ¡Wow! ¿Dónde fue esa productividad futura? A la basura. Y la pregunta es, ¿y ahora qué pasa? Y ahora lo que pasa es que vas a tener una contracción lentísima de la cuenta corriente, que va a tener que cambiar muy fuertemente. Porque los planes, tal como vos los esperabas, no se verificaron. Porque el futuro es incierto. Entonces, pese a que vos, digamos, insisto, digamos, y la pregunta es, ¿qué pasó? Digamos? No pasó nada. O sea, digamos, desde el punto de vista real no pasó nada, fueron todas expectativas. Y fueron simplemente los cambios en las expectativas los que generaron hoy un déficit en cuenta corriente sin la contrapartida real, porque todavía no se materializó en ninguna inversión en Vaca Muerta. Fue simplemente utilización de la capacidad instalada de las ciudadanías lo que generó más actividad económica. Un anticipo de que el día de mañana. Lo mismo con Vaca Muerta y lo mismo con las promesas, si querés, del gobierno o de quien sea, de que el día de mañana no vas a tener ningún problema en el mercado cambiario, que no vas a tener un problema de deuda, que vas a hacer que la gente largue sus activos que están abajo del colchón, etcétera, etcétera. Si te convencen de eso, hoy vas a tener un déficit de cuenta. Sin lugar a dudas. O sea que ese es el poder que tiene de alguna manera las expectativas y cómo esas expectativas se reflejan de manera más o menos inmediata en lo que pasa con la cuenta corriente de hoy y sus implicancias futuras. Bueno, espero que los haya convencido de la relevancia de esta cuestión.
Bueno, vamos a un par de cuestiones, digamos, que tienen que ver con esto ya voy a ir finalizando, que tiene que ver con por dónde vamos a empezar para incorporar economías abiertas a los marcos teóricos que estuvimos desarrollando hasta ahora. Esta es la famosa extensión del ISLM a ISLM. Solo por aclarar, digamos, por las dudas, ustedes no vieron ISLM-BP, ¿no? O sea, solo vieron ISLM. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿O sí vieron la apertura? Supongo que no. ¿Me pueden confirmar? Yo en macro 1 sí llegué a incluir BP. En macro 1 llegaste a verlo. Ok, no, pero digo, en el... Como al final de todo, casi. Pero digo, en este curso no. No. Ok. Bueno, esto es, digamos, la forma tradicional de incorporar a la IS el equilibrio en el mercado de bienes. Fíjense que es el mercado de bienes y por lo tanto es bienes y servicios. Y eso incluye, por supuesto, exportaciones e importaciones, o exportaciones netas, como también se lo denomina. Y ahí lo que tienen entonces es la ecuación fundamental, que producto igual consumo, inversión, gasto público, exportaciones netas, que dependen de las variables tradicionales. No voy a repetir lo que ustedes ya conocen de la modelización tradicional. Y lo nuevo en este caso es la incorporación de X y M, donde X, que son las exportaciones, van a depender del ingreso del resto del mundo, del tipo de cambio nominal, de los precios locales y los precios internacionales. Ambos, todas esas variables, ninguna es un modelo. ¿Por qué? Pues es un modelo de precios fijos, esencialmente. Digamos, estas variables tienen las derivadas térmicas, ¿no? Se sube el tipo de cambio real, ¿no? Es decir, E por P estrella sobre P es el tipo de cambio real. Cualquier suma de E o baja de P o suba de P estrella mejora la balanza comercial. Y las importaciones a su vez dependen del mismo tipo de cambio real, pero en el otro sentido, y por supuesto del ingreso interno. Hay una condición para que una devaluación aumente, digamos, pareciera esencialmente que si vos devaluás en términos reales, X sube y M baja, y que por lo tanto X menos M sube, ¿no? Pero eso no es obvio, porque esa variable está multiplicada por el tipo de cambio. Entonces, digamos, puede haber un efecto por el cual, digamos, el efecto final sea necesariamente de un aumento, una mejora en el superávit comercial. ¿Alguien sabe cómo se llama esa condición para que finalmente las exportaciones netas aumenten ante una devaluación real? ¿Se acuerdan? ¿Se llama condición? Bueno, se llama la condición de Marshall-Lerner. ¿Okay? Está, digo, lo que pueden hacer, como yo les había hablado, ¿no? de leer el Blanchard, ahí tienen una breve descripción de qué significa y de algunas aplicaciones. En Argentina, en general, digamos, es irrelevante porque se cumple siempre. Digamos. Argentina no tiene mayores, digamos, en general las devaluaciones generan fuertes caídas de las importaciones, fuertes no, pero caídas suficientes de las importaciones y generalmente mejoran la balanza comercial. Aunque es dudoso el efecto sobre la sed. Bueno, entonces finalmente la ecuación más tradicional, digamos, de la IS, suponiendo que la tasa de interés afecta al consumo, es esta que ven ustedes ahí abajo, donde tenemos XN como exportaciones netas que dependen del producto local y del tipo de cambio y de los precios, ¿okay? Como nominal y precios. Asumiendo que ni P estrella ni I estrella se modifican. Bien. Y estas son otras formas de dibujar lo mismo, digamos, en términos de ahorro. Incluye el sector público. Okay. Cuando uno diferencia esta ecuación, obtiene la pendiente de curva IS, que sigue siendo negativa como antes, pero tiene una diferencia importante con la pendiente anterior, y es que en el numerador aparece M' de I, ¿no? Como M' de I es negativo, la pendiente es más baja.
que sigue siendo negativa, pero digamos, en valores absolutos tiene menos pendiente, digamos, que la anterior. Entonces, esto, digamos, tiene una implicancia para digamos, las políticas económicas del modelo. Ya lo van a ver en detalle, digamos, el funcionamiento. Y la otra novedad, cuando uno incorpora la economía abierta, el modelo ISDM, es la curva BP, la curva de la balanza de pago. BP es la condición de equilibrio en el mercado de divisas, de dólares. Básicamente la BP tiene ese formato que ustedes ven ahí, que refleja de manera muy sencillita la balanza de pagos. X menos M es algo así como la cuenta corriente, es la cuenta comercial. Digamos, si tuvieras intereses sería la cuenta corriente, pero se asume que los intereses son cero. F es la cuenta financiera, que indica digamos, la entrada de dólares en este caso, y R es la acumulación de reservas. O sea que digamos, la BP básicamente tiene la cuenta corriente, la cuenta financiera y el resultado de las reservas. Okay. De nuevo, la Expo y la Simpo tienen los determinantes que habíamos visto antes, así que eso no cambia en absoluto, simplemente que aparece de nuevo en la BP. Pero le agregamos ahora F, ¿no? Y F es una función de flujo de los flujos de capitales que dependen de la tasa de interés. A mayor tasa de interés local, mayores los flujos de entrada de capitales. Y E a la E, digamos, es el tipo de cambio nominal esperado, donde básicamente si uno espera un cambio más alto, una expectativa de evaluación, se supone que a reducir la entrada de capitales naturalmente y viceversa. Finalmente ahí hemos agregado algo así como una probabilidad de default. Uno puede poner cualquier variable que se le ocurra acá, digamos, simplemente postulando las derivadas. Básicamente la idea es que la probabilidad de default los flujos se bajan, digamos, es bastante lógico. ¿Y qué pasa con las reservas? No, estos son remesas, no son reservas, disculpen ustedes, no son reservas, son remesas. Las remesas son básicamente transferencias de ingresos entre países, entre familias o también empresas, puede ser. Y en general están relacionadas con el ingreso relativo externo e interno del resto del mundo y local. Se supone que si aumenta el ingreso en el resto del mundo en dólares, vas a recibir remesas y viceversa. Finalmente, entonces, la balanza de pagos tiene esa forma que ustedes ven ahí, con las derivadas que ya surgen de los supuestos anteriores. Es bastante trivial el asunto. Y es parte de una primera presentación de por dónde van a venir los cambios en IS. Esta es la pendiente de esta curva. Acá se juntaron las mesas con las importaciones para simplificar. Y digamos, igualando ambos lados de la ecuación, la pendiente de la BP igualada a 0, o sea, la balanza de pagos en equilibrio, es DR sobre DI, fíjense que es mayor que 0, que depende positivo, mayor va a ser la pendiente cuanto mayor es F'M' de I, y menor va a ser la pendiente cuanto mayor es F'M de R. Esto nos da como dos situaciones extremas de la curva de P, normalmente tiene pendiente positiva, pero esa pendiente puede ser entre 0 e infinito. Va a ser 0 cuando F' de R sea infinito, ¿no? Y F' de R es infinito cuando básicamente los flujos de capitales son tan rápidos y tan perfectos y tan libres de entrar y salir que de inmediato, gracias a cambios en la tasa, mismos cambios en la tasa de interés en que libre la balanza de pagos. Entonces, de alguna manera, cuando observen una BP horizontal, lo que están viendo es el supuesto de perfecta movilidad de capitales, que se asocia con la idea de que la tasa de interés internacional que la tasa de interés está fija, digamos, la balanza de pagos, ¿no? Si subís un cachitito la tasa del equilibrio, tendrás un montón de capitales, y si la bajas un poquitito bajo del equilibrio, te dan todos los capitales de repente. Entonces, digamos, ahí, ese sistema determina una única tasa de interés para todo el sistema. Eso sería la BP horizontal. O sea, lamento mucho, ¿no?
esto con el pizarrón es muchísimo más claro, digamos, pero lamentablemente no lo tenemos disponible. Y por supuesto la pendiente esa pendiente es horizontal, cuando dijimos que la dr sobre di, entonces es cuando f' de r es infinito, dijimos, ¿sí? Entonces eso es 0. Y cuando f' de r es 0, entonces la pendiente es infinita, o sea, vertical. Y eso ocurre cuando los cambios en la tasa de interés no traen ningún cambio en los flujos de capitales. Y esto típicamente ocurre cuando hay economía cerrada a los flujos de capital. O sea que si la economía no tiene ningún movimiento de capital, entonces vas a tener una BP perfectamente vertical e elástica a las tasas de interés. Entonces, repasando, una BP vertical significa ausencia del mercado de capitales internacional, mientras que una BP perfectamente horizontal significa libre y perfecta movilidad de capitales. En el medio, una pendiente positiva significa una cosa intermedia. Bien, entonces déjenme cerrar esta presentación introductoria con algunas ventajas del modelo Manning-Fleming, que es este y es el MVP. Básicamente uno puede, bueno, como decíamos, asumir distintas pendientes de ABP y eso permite, digamos, entender mejor las interacciones entre lo comercial y lo financiero. Además, uno puede asumir distintos regímenes cambiarios y con eso ver los resultados de las políticas económicas, fiscales y monetarias en cada régimen, y eso digamos, provee una primera aproximación, digamos, a los efectos esperados. Y también uno puede ver impactos de otras variables, como el ingreso del resto del mundo, el interés internacional, los precios del resto del mundo, etc. Eso lo pueden eventualmente observar en un modelo como este sencillito. Acá me pregunta Ezequiel, perdón, recién veo el mensaje, que las EXPO dependen de la producción externa, del tipo de cambio y de los precios relativos entre locales y externos. Exactamente, es eso. Básicamente, las exportaciones dependen positivamente de la actividad en el resto del mundo. En Argentina dependemos mucho de Brasil, típicamente. Y el tipo de cambio real, ¿no? Que ahora vamos a discutir una cosita más sobre eso. Otra cosa que uno puede ver también es si uno converge al nuevo equilibrio, cómo converge al nuevo equilibrio, digamos, si pasa con una situación de déficit no externo, o déficit o no interno, etc. Ese tipo de cosas también se pueden ver muy clarito con este modelito Manning-Fleming. Pero también tiene algunas insuficiencias importantes, digamos. Una es que es un modelo estático, ¿no? Y acuérdense que dijimos que la cuenta corriente es una fe intertemporal. Además, vamos acá, no hay distinción entre comercializables y no comercializables, que dijimos que era una distinción muy útil. Acá consumo e inversión es todo, digamos, están mezcladas las dos cosas, ¿no? Está el consumo interno y el consumo interno, y lo mismo con inversión. Y todas las que tienen expectativas que tuvimos viendo antes no la van a ver reflejadas. Tampoco se distinguen shocks transitorios y permanentes, que son re importantes y que también forman parte de la artillería de análisis intertemporal más moderno. Así que no está. Pero estas son cosas menores, digamos. Lo que más importa es esto de las relevancias de interacción stock-flujo, ¿no? O sea, digamos, uno dice, bueno, entran capitales, bueno, ahí es sostenible esa deuda, se pueden repagar o no. Eso no se considera en estos modelos, en donde las relaciones stock-flujo no se consideran, ¿no? Stock-flujo, no hay stock, y eso la verdad que en un caso como el de Argentina no está muy bueno, no es suficiente. Y además tiene algunos supuestos que habría que ver, ¿no? Esta idea de que el tipo de cambio real mejora las exportaciones tiene una larga discusión, básicamente cuál es la elasticidad de la CESPO al tipo de cambio real, que ha sido estudiado de diversas maneras y que da todo tipo de resultados, ¿no? Todo tipo de resultados nos da resultados en 0
o da algunos resultados positivos. Nunca es muy alta, pero digamos, la gran discusión es si tiene algún efecto o no. Y la verdad es que depende del caso. Depende el cálculo que uno haga tiene resultados diferentes. Así que sigue siendo un supuesto dudoso. Y tampoco está el efecto precio de las devaluaciones, ¿no? Cuando uno devalúa en Argentina, ¿qué pasa? Suben los precios. Bueno, la pregunta es, ¿a eso se puede ver en ISL-MVP? No, porque los precios están fijos. Entonces, para eso no te sirve mucho. Sin embargo, sí esto lo vamos a ver más adelante en el curso. Lo veo yo, supuestamente. Los efectos de las evaluaciones sobre inflación, etc. Y también vamos a ver los efectos contractivos de la evaluación. En este modelo la devaluación es expansiva, sube la exportación neta y sube la demanda agregada y sube el producto. Pero en Argentina, cada vez que hay una devaluación, la economía sufre. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Y eso lo vamos a estudiar en con algún detalle un poquito más adelante. Así que digamos, todos estos aspectos, todas estas insuficiencias, se supone que van a ser mejor evaluadas por otros modelos que no sean ISL-MP. O sea que, digamos, en conclusión, ustedes van a empezar viendo el ISL-MP y después van a ver otros modelos que complementen con estas cuestiones que ISL-MP no considera suficientemente. Bueno, esta es un poco la presentación muy general. Repito que miren un poquito el capítulo, dos o tres capítulos de Blanchard sobre el tema para repasar un poquito. Miren lo del INDEC, que también está bueno para aprender y ver un poquitito las cifras de la economía argentina. Y bueno, me queda solamente abrir preguntas si tienen alguna y nada más, porque no tengo más que mostrarles. Interés interno. Así que si hay alguna consulta, encantado de responderla. Profesor, tengo una consulta por la clase de inversión, si esa se iba a subir al campus. O no sé si ya está subida. ¿No la subí? Creo que todavía no. ¿Puede confirmar? O ¿No pasa el capaz link? como- Ah, es la que se mandó por mail, ¿no? Tendría que fijarme. Yo lo que hago para las recomendación, digamos, yo les mando el link, es como que comparto el link para que ustedes puedan bajar la clase grabada, ¿no? Como esta. Entonces ustedes lo que tienen que hacer con alguna rapidez es bajarse la clase, grabarla, así la ven cuando quieren, porque esas clases se van grabando en un lugar que es una nube, ¿no? Y se va llenando el espacio. Entonces en algún momento tenemos que empezar a borrar y se van borrando las iniciales, pero si vos no lo bajaste y después querés entrar de nuevo, no te va a dejar. Entonces, mi sugerencia es cuando reciben el link, en los siguientes días traten de bajarse la clase a sus máquinas o a una, digamos, a una nube propia, así la tienen ya disponible para cuando quieran. Pero creo que la mandé. Igual, chequealo y cualquier cosa estoy bien. Dale, buenísimo, gracias. Ok, gente, un saludo. Les deseo que pasen bien un fin de semana. Y Alexa se sorprendió. Y nos veremos. Mañana está José Fanelli, que va a seguir con estos temas ahora. Una consulta última, Sí, perdón. ¿una pregunta más? ¿La condición de Marshall qué nos indicaba? La condición de Marshall-Lerner te indica en qué medida una devaluación termina aumentando las exportaciones netas en dólares. Condición de Marshall-Lerner. ¿Ok? Y se los dejo como tarea para el hogar. Miren en Blanchard o en cualquier lado, porque está en todas partes. Fíjense cómo opera, o sea, cuál es la razón por la cual podría ser que una devaluación, en vez de mejorar, empeore la balanza comercial, qué sucede en la práctica, si en Argentina aplica o no. Y miren qué es la curva J, que es una idea de Krugman.
está también ahí en Blackjack. Mírenlo, su cuenta es sencillito. Y que tiene que ver con la condición de Marshall Law. Okay. Así que esas cosas. ¿Qué es la intuición? Se aplica para Argentina y qué es la curva J de Krugman. ¿Okay? Igual esto para los que se fueron queda grabado, así que si lo van a escuchar, ¿no? Se enteran. Gente, les agradezco de nuevo. Mañana tendrán clase con C, así que, bueno, les deseo un buen fin de semana. Chao, buen fin de.